Bienvenido a una actividad sobre la creación de ecuaciones equivalentes utilizando una web de construcción. Se nos pide que construyamos nuevas ecuaciones trabajando a partir de la declaración de verdad de la variable, que para este ejemplo está aquí en el medio, x igual 7. Cada cambio dará como resultado una ecuación equivalente, que es una ecuación diferente con exactamente la misma solución o enunciado de verdad. Se nos dice que usemos 3 para la primera operación y 8 para la segunda operación. El propósito de esta actividad es que si comprendemos bien cómo crear ecuaciones equivalentes, esto nos ayudará a comprender mejor cómo resolver ecuaciones, lo que implica de construir una ecuación para determinar la solución. Como se nos dice que usemos 3 para la primera operación, agregaremos 3 en esta dirección, multiplicaremos por 3 en esta dirección, dividiremos entre 3 en esta dirección y restaremos 3 en esta dirección. Como nos dicen que usemos 8 para la segunda operación, multiplicarás por 8 en esta dirección, restarás 8 en esta dirección, sumarás 8 en esta dirección y dividirás por 8 en esta dirección. Avancemos en esta dirección primero. Como la primera operación en esta dirección es más 3, sumamos 3 a ambos lados de la ecuación x igual 7 para crear nuestra primera ecuación equivalente. Si sumamos 3 a ambos lados de esta ecuación, tenemos x más 3 es igual a 7 más 3. Simplificar el lado derecho de la ecuación nos da la ecuación x más 3 es igual a 10. X más 3 es igual a 10 es equivalente a la ecuación x igual 7. Podemos ver que x igual 7 satisface esta ecuación. El siguiente paso es multiplicar ambos lados de esta ecuación por 8, lo que nos da la cantidad igual 10. 3 times 8 is equal to 10 times 8. Observe que aquí tenemos la cantidad. Sin embargo, normalmente cuando escribimos esto para una ecuación, usamos la propiedad conmutativa y cambiamos el orden de esta multiplicación y escribimos este producto como 8 igual. En el lado derecho 10 es igual a 80. Ahora tenemos dos ecuaciones equivalentes a la ecuación dada, x igual 7. X igual 7 es también la solución a ambas ecuaciones. Ahora, avancemos en esta dirección, comenzando con x igual 7. Multiplicamos ambos lados de la ecuación por 3. Esto nos da x igual 7. Es más común escribir x como 3x. Recuerde que 3x significa 3 veces x. Nuevamente, esta es la propiedad conmutativa de la multiplicación, igual en el lado derecho, 7 es 21. Ahora tenemos otra ecuación equivalente. La siguiente operación es menos 8, lo que significa que restamos 8 de ambos lados de esta ecuación. Esto nos da la ecuación 3x, 8 igual 21, 8. 21 8 igual 13. La siguiente ecuación equivalente es 3x, 8 igual 13. Ahora tenemos un total de 4 ecuaciones equivalentes a la ecuación dada x igual 7, y x igual 7 también es la solución para cada una de estas ecuaciones. Ahora avancemos en esta dirección, donde la primera operación es menos 3. Restamos 3 de ambos lados de esta ecuación dándonos x, 3 igual 7, 3. Simplificando, tenemos el ecuatino x, 3 igual 4. La siguiente operación se divide por 8. Dividimos ambos lados de esta ecuación por 8. Recuerde que una barra de fracción significa división. Tenemos la cantidad x, 3 dividida por 8 igual 4 8. 4 8 se simplifica a 1 2. Escribamos la ecuación equivalente como la cantidad x, 3 dividida por 8 igual a 1 2. Nos queda una rama. Aquí la primera operación es la división por 3. Dividimos ambos lados de esta ecuación por 3, dándonos x3 igual 7 3 o 7 tercios. Que no simplifica, esta es nuestra próxima ecuación equivalente. La última operación es más 8, lo que significa que sumamos 8 a ambos lados de esta ecuación para obtener nuestra última ecuación equivalente. Tenemos x3 más 8 es igual a 7 3 más 8. Escribamos más 8 como más 8 1 para poder determinar esta suma. Observe en el lado derecho que el denominador común sería 3.
Queremos escribir 8,1 como una fracción equivalente, con un denominador de 3. Multiplicamos el numerador y el denominador por 3. Observe que en el lado derecho ahora tenemos 7,3 más 24,3, que es igual a 31,3. La ecuación equivalente es x3 más 8 es igual a 31,3. Equals 31/3. Para resumir, hemos creado un total de 8 ecuaciones que son equivalentes a la ecuación o al enunciado de verdad x igual 7, lo que también significa que x igual 7 es la solución a cada una de las ecuaciones que encontramos. En general, siempre que realicemos la misma operación a ambos lados de una ecuación, obtenemos una ecuación equivalente. Espero que hayas encontrado esto útil.